Y como todos los miércoles, Natalia Saltalamaquia. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a todos. Pues agenda interesante, decía yo al principio del programa y someto a tu consideración la hipótesis. No es cierto que la mejor política exterior sea la política interna. Es que la política exterior ya es la política interna. Sí, totalmente. Ya se nos volvió, se nos metió en la agenda cotidiana los asuntos que pasan fuera. Sí, no, coincido. Y bueno, la verdad es que tiene que ver con un montón de conexiones transfronterizas, pero tiene que ver también con los asuntos de mercados financieros internacionales, las pandemias globales, en fin, sí, es un tema que toca la vida de los mexicanos todos los días. No, nada más con el asunto de China, ¿no? Tienes un brote epidemiológico y tienes inmediatamente ya la sospecha de que en Tampico podría haber entrado y tienes la Organización Mundial de la Salud decidiendo ahorita si va o no a dictar alerta. Sin duda, y nos recuerda a la H1N1 en 2010, cuando México de alguna manera tuvo que convencer al resto del mundo de que no nos suspendieran los vuelos de avión a México, de que no pusieran en cuarentena a los mexicanos que estaban en el exterior. Algunos de los países realmente tomaron medidas muy duras de aislamiento. Entonces, hemos vivido en carne propia lo que significa una pandemia. Y bueno, pues la globalización está ahí, creciendo, cerrando filas, al punto donde, pues hoy contigo vamos a hablar del juicio político que arrancó en los Estados Unidos. El día de ayer. El día de ayer. Nada más para recordarle a la audiencia, la Cámara de Representantes, lo que sería aquí la Cámara de Diputados, juega el papel del fiscal, el que arma el caso, y luego se le presenta al Senado. El Senado juega el papel un poco como del juez. Bueno, incluso el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos encabeza ese acto de juicio político. Ayer tuvimos pues ya algún adelanto de lo que va a pasar con este juicio, cómo está el balance de fuerzas. Yo te rogaría que me hicieras como una caracterización de este juicio a la luz de lo ocurrido el día de ayer. Claro que sí, fue una jornada larguísima. Terminaron en la alta madrugada. ¿De qué se trataba la sesión de ayer? Se trataba de aprobar las reglas para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, el líder de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, que es republicano, puso sobre la mesa la propuesta de procedimientos y algunos de esos procedimientos no le gustaban a los demócratas. Entonces, en la discusión y en la votación, los demócratas introdujeron una serie de cambios, de propuestas de enmienda a esos procedimientos. ¿Qué es lo que quieren los demócratas que los republicanos no dejaron pasar ayer? Es presentar testimonios, poder llamar a testigos, como por ejemplo a John Bolton, que es ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump en el momento donde sucedieron los hechos de Ucrania, a Mulvaney, que es su jefe de gabinete, y ellos querrían que pudieran prestar testimonio en el Senado, y esa posibilidad de enmienda fue rechazada. Otra cosa que querían los demócratas es poder traer más documentación, por ejemplo, correspondencia entre Trump y su equipo de seguridad nacional, que se ha mantenido, digamos, en sigilo, y que quisieran que se trajera a la mesa como parte de las pruebas del juicio que se va a llevar a cabo. La nota es que los republicanos actuaron con absoluta unidad, ¿no? Toda la bancada votó consistentemente en contra de las enmiendas. Recordemos que tenemos 47 demócratas y 53 republicanos, y por lo tanto con su mayoría pudieron bloquear. Estrategia de bloqueo todo el día. Si esto fuese un juicio, digamos, el juicio del Chapo Guzmán en la corte, en los tribunales de Nueva York, bueno, pues el fiscal podría pedir que trajeran cuanta prueba es necesaria, testimonios, documentos, en fin. Perdón que haga el símil, pero ¿por qué habría impedimento para que el fiscal, o por lo menos la contraparte, pida cuanto necesite para mostrar su caso, para exhibir su argumento? Sin duda, la verdad es que genera mucha perplejidad. Lo que los republicanos dicen es que esas pruebas las tendrían que haber reunido en la etapa de Cámara de Representantes. Pero no se las entregó la Casa Blanca. Exactamente. Lo que pasó es que hubo una obstrucción a ese proceso, que es uno de los cargos, de hecho, por los cuales hay un juicio político al presidente Trump. Obstruyeron al Congreso para reunir esas pruebas. Él le dijo a sus colaboradores, más o menos les prohíbo que vayan a dar testimonio. Y después se negó a que el Departamento de Estado y otras agencias dieran los documentos. Entonces, hay un juicio, digamos, que en el cual van a faltar elementos si esto sigue así. Todavía hay otra oportunidad de debate para ver si los republicanos aceptan. Pero tú estás usando el término clave, obstrucción de justicia. Es decir, en cualquier sistema jurídico democrático,
si en un proceso penal o en un proceso judicial se requiere el testimonio de un funcionario y el funcionario decide no presentarse o manipula las cosas para no presentarse, se llama obstrucción de justicia. Y eso es lo que están tratando de probar los demócratas, y sabiendo que de todas maneras iban a perder, decidieron presentar estas enmiendas a votación para exhibir a los republicanos y exhibir que no tienen una voluntad de tener un juicio limpio, transparente, justo. Entonces forma parte del juego. Sabemos que podríamos no ganar la moción, pero que el público sepa que los republicanos a lo mejor tienen algo que esconder, a lo mejor no están tan seguros de cuál es el comportamiento del presidente Trump y por eso nos obstruyen. Esa fue su estrategia, me parece a mí. Muy bien. Ahora, dices, cabe todavía que a lo mejor algo de información, algún testimonio pueda caer en el juicio, pero pues lo que juntaron en la Cámara de Representantes fue suficiente para llevar el juicio político. ¿Qué sigue? Ahora, con lo que sí tienen, digamos. Lo que sigue es que tienen 3 días los demócratas, y ya empezó ahorita, mientras hablamos, están ahí presentando su caso. Van a volver a presentar todas las pruebas que tenían, van a establecer los argumentos por los cuales habría que destituir a Trump, y luego otros 3 días para que la defensa del presidente presente sus pruebas correlativamente, y después de eso les van a dar permiso a los jueces, que serían los senadores, a hacer preguntas. Y lo que es muy curioso es que las preguntas, de acuerdo con estas reglas, son por escrito. Los senadores, ¿no son orales? No, ningún senador puede hablar. De hecho, no han podido hablar ni a lo largo de la sesión de ayer. Tenían que estar mudos, sin teléfono celular, sin ninguna comunicación con el exterior. O sea, así está regulado el impeachment. Así está. Y en estas siguientes sesiones de preguntas las pondrán por escrito, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que como mencionaste preside, las leerá, y entonces las partes, la fiscalía, la defensa, harán sus respectivas respuestas. Ese es el siguiente paso. Y luego, a ver, siguiendo la cantidad enorme de películas que he visto sobre los juicios en Estados Unidos, los senadores serán un jurado, una especie de jurado. Exactamente. Y ahí es donde pues puedes prever que vuelva a quedar 47-53. O sea, que el jurado no va a evaluar nada, ni a juzgar nada. Simplemente va a votar por consigna partidista. Bueno, ¿tú ves la posibilidad? Porque me dicen, no, es que hay 6 senadores republicanos que podrían brincar del lado demócrata, y eso sí llevaría en efecto al defenestramiento de Trump. De hecho, Ricardo, se necesitan más, porque para las reglas de procedimiento la mayoría simple puede aprobar, pero para que sería el veredicto final, se necesita una mayoría calificada 63. de 67. De 67. Entonces necesitas que 20 senadores republicanos cambien de opinión y se pasen del otro lado. ¿Por qué lo harían? No lo harán. No lo harán. O sea, ahí va a acabar esto. Ahí va a acabar. Es una exhibida pública, es un show para que sepan quién es el individuo por el que van a votar en noviembre otra vez, el pueblo estadounidense, y nada más. Me parece que sí, esto va a acabar en unas 2 semanas, más o menos. Si es que de veras no se aceptan los testimonios, va a acabar en 2 semanas. Mitch McConnell decidió que quería un juicio express, que fuera lo más alejado posible de noviembre, que es la elección, y el resultado está cantado. Entonces, los demócratas habrán logrado, en efecto, a lo mejor hacer alguna mella entre los electores independientes, que a veces dudan si demócrata o republicano. Yo creo que en esos, y seguramente incendiarán más a su base, más a la izquierda, pero no más que eso. Una colita para seguir con la grilla estadounidense. Sí. Hillary Clinton dándole de cubetazos a Bernie Sanders. A Bernie Sanders. ¿Qué pasa? O sea, a ese señor no lo quiere nadie. Yo no sé si lo voy a apoyar porque no quiere nadie. A ver, ¿qué les pasa a los demócratas? Que no se han dado cuenta de que la unidad hace la fuerza. Pues, que la obviedad hace la fuerza, ¿no? Sí, digamos, para poner en antecedentes a quienes nos escuchan, parece ser que en un nuevo documental Hillary Clinton hace estas declaraciones diciendo que a Bernie Sanders nadie lo quiere, que además él nunca dio resultados, ¿no? En las cosas que hacía. Yo creo que esto viene del estómago y viene de que, recordemos que en la primaria demócrata, en la cual compitieron cabeza a cabeza, al final ellos dos, Bernie Sanders, la verdad, le regateó mucho el endorsement, el apoyo. Le regateó mucho decirle abiertamente a sus votantes, por favor, traspasen el voto que me tenían a mí
a Hillary. De hecho, los más jóvenes no lo hicieron. Y al final no lo hicieron, pero creo que eso es a nivel, digamos, humano, creo que es lo que estaba en el estómago de Hillary Clinton cuando hizo esa declaración. ¿Y ves a Clinton apoyando a Elizabeth Warren? O sea, ¿ves a Warren convirtiéndose en esa beneficiaria de lo que está pasando con el juicio político contra Trump? ¿O se mantiene Biden como el beneficiario de esto que está ocurriendo? ¿O todavía no hay beneficiario demócrata de todo esto? Sí, no, me parece que esto no nos arroja un beneficio directo sobre el candidato demócrata, pero sí hay que agregar una cosa. Hay 3 de ellos que están encerrados en las condiciones que yo les acabo de comentar en el Senado y sin poder hacer campaña. Es decir, tenemos en este momento a Elizabeth Warren, a Bernie Sanders y a Klobuchar encerrados porque son senadores y no pueden utilizar medios de comunicación. Pueden hacer preguntas por escrito. Ni hacer campaña. Entonces, los que están afuera haciendo campaña son Biden y Buttigieg, y está interesante para ellos porque ya viene la primera asamblea demócrata que se llama el Caucus de Iowa el 3 de febrero. Entonces, aquellos 2 están haciendo campaña todo lo que da, mientras los otros 3 tienen que estar encerrados en el Senado. Pero cierro, me quedan 2 minutos. Una reflexión sobre la crisis, pues yo diría creciente, ¿no? O espasmódica. Sí. De la migración hondureña, sobre todo la hondureña, a nuestro país. Mira, yo tengo la sensación de que la ola de cuestionamientos y críticas que se hizo al tema de la Guardia Nacional y la contención de migrantes fue una reacción sana de esta sociedad, porque incluso si solo fueron algunos pocos, hay que decirlo, es el círculo que llamamos rojo, o sea, personas de mucho peso político, intelectuales, etcétera. Sí me gusta que estemos vigilantes de que no haya un uso de la fuerza, digamos, que sea desproporcionado, que sea restringido, que los derechos de las personas migrantes sean realmente custodiados, y me gusta que la sociedad mexicana tenga ese espíritu de defensa de esa agenda. Yo creo que tú además nos sumamos a eso y está muy bien. Y por el otro lado también creo que aplaudes a Porfirio Muñoz Ledo y su llamada de atención. Aplaudo que haya una persona que tenga este peso político que nos haga mirar hacia esa agenda de los derechos de las personas migrantes. No necesariamente estoy de acuerdo con su interpretación del artículo 11º de la Constitución, pero aplaudo que esa voz esté ahí. La otra parte es que hay que ponerse también del lado del gobierno y de los que toman las decisiones. Y tendríamos que discutir, y no nos va a dar tiempo. La pregunta es, ¿y cuáles son las opciones? Digamos, es importantísimo mantener una agenda en la cual las personas migrantes tengan un trato digno, y al mismo tiempo necesitamos pensar cuáles son las opciones que tiene México en materia migratoria en la frontera sur. No sé si me da tiempo de dar algunas ideas sobre esto. Mira, cuando lo estamos viendo ya con cálculo frío, hay un determinante internacional clarísimo. Estados Unidos tiene las puertas cerradas y tiene una política xenófoba. Ese es nuestro principal condicionante internacional de la política migratoria nacional. Hay que asumirlo. Yo sé que cuesta trabajo y que quisiéramos ser autónomos e independientes en cómo tomamos decisiones de política pública. No somos. No. Se requiere humildad para aceptar esa imposición. Se requiere humildad y se requiere justamente un principio de realidad, de decir los intereses de Estados Unidos, porque así nos tocó 2.000 kilómetros de frontera con una gran potencia, se tienen que acomodar de una manera u otra. No siempre como ellos quieran, no en todo, pero se tienen que acomodar, porque si no utilizan toda su fuerza y no les importa desestabilizar a México, ni económicamente ni políticamente. Entonces, ese es un factor que hay que cuadrar. Entonces, la política de contención que se ha introducido sí responde a eso, sin duda, pero es un tema, la verdad, que llegó para quedarse. Ahora, yo insisto ahí, Natalia, dentro de esto hay margen de maniobra. Hay margen, sí. Hay matices, hay contrastes. Sí. Los hablamos el miércoles que entra. Sí, porque es interesante pensar que en efecto lo que tendríamos que mirar es, nosotros no podemos cambiar a Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros adentro de México con nuestra gestión migratoria? Pues sobre todo hay una cosa que yo estoy convencido en que no podemos hacer. No dejar que nuestros ánimos xenófobos se nos desborden. Y mira que eso está ocurriendo. Peligro. Pero en fin, me da para todo el miércoles de la semana que entra. Perfecto, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Natalia. Encantada de estar aquí. Esta es la 8ª.